Bienvenidos a Invertir en Bolsas Fácil. En este vídeo haremos un análisis fundamental y técnico de la empresa norteamericana Moderna, de la industria farmacéutica. Durante el año 2019, la empresa ingresó un total de 60 millones de dólares, que, restados los costes operativos, obtuvo un margen bruto de explotación negativo de 545 millones de dólares. Seguimos y restamos el resultado financiero, tendremos un beneficio antes de impuestos negativo de 514 millones. Finalmente, le aplicamos el impuesto sobre beneficios y obtendremos un beneficio neto de 514 millones de dólares. A modo de conclusión, pues decir que la empresa tuvo unos resultados malos y además empeoran respecto al año pasado. A continuación vamos a analizar el balance. Vemos que el activo corriente suma un total de 1.128 millones, donde destaca la partida de Investments con 867 millones. El pasivo corriente, con un total de 143 millones, destaca la partida de Accrued Liabilities con 67 millones. Cabe destacar que si restamos el activo corriente menos el pasivo corriente, obtendríamos un fondo de maniobra positivo. En el activo no corriente destaca la partida de Property and Equipment con 201 millones y en el pasivo no corriente destaca la partida de Deferred Revenue con 138 millones. Finalmente, en el patrimonio neto, con un total de 1.174 millones, destaca la partida de reservas de ejercicios anteriores con 1.496 millones, que de hecho es negativa. A modo de conclusión, pues decir que la empresa a corto plazo no tendrá problemas de liquidez ya que dispone de un fondo de maniobra positivo y a largo plazo la empresa sería solvente. Vamos a analizar el flujo de caja de la empresa. Vemos que tiene un flujo de caja operativo negativo en 458 millones. Seguimos con el flujo de caja de inversión. Vemos que tiene un resultado negativo en 14 millones, cerca de los 15 millones. Esto quiere decir que la empresa tendrá un free cash flow negativo y por lo tanto deberá financiar mediante su caja o mediante ampliaciones de capital o vía deuda. El flujo de caja de financiación es positivo en 51 millones, ya que la empresa ha ampliado capital por 47 millones, además de otras actividades. Durante el periodo, la empresa ha experimentado una reducción de la caja de 422 millones y la caja final del periodo es de 247 millones. A modo de conclusión, pues decir que la empresa en este año se ha financiado mediante su caja, pero cabe destacar que la empresa no tiene un flujo de caja operativo sostenible, ya que es negativo, y por lo tanto esto requiere que la empresa deba de financiarlo mediante venta de inversiones o mediante ampliaciones de capital o vía deuda. A continuación, vamos a analizar el primer trimestre de 2020. Vemos que la empresa obtuvo unas ventas totales de 8,38 millones de dólares, que restado los costes operativos obtuvo un margen bruto de explotación negativo de 130,86 millones. Seguimos y aplicamos el resultado financiero. Tendremos un beneficio antes de impuestos negativo de 124,16 millones. Finalmente, aplicamos el impuesto sobre beneficios y obtendremos un beneficio neto negativo de 124,23 millones de dólares. A modo de conclusión, podemos decir que la empresa ha obtenido unos malos resultados, pero sí que mejora ligeramente respecto al año anterior. Analizamos el balance de la empresa y vemos que en el activo corriente es un total de 1.239 millones, donde destaca la partida de investments con 825 millones. En el pasivo corriente, con total de 134 millones, destaca la partida de Deferred Revenue con 58 millones. Cabe destacar que la empresa sigue teniendo un fondo de maniobra positivo. En el activo no corriente destaca la partida de Investments con 502 millones y en la partida de pasivo no corriente destaca la partida de Deferred Revenue con 142 millones. Finalmente, en el patrimonio neto, con un total de 1.640 millones, destaca la partida de reservas negativas de ejercicios anteriores con un total de 1.620 millones. A modo de conclusión, pues decir que la empresa a corto plazo no tendrá problemas de liquidez ya que dispone de un fondo de maniobra positivo y a largo plazo la empresa sería solvente. Seguimos con análisis del flujo de caja
del primer trimestre de 2020, vemos que el flujo de caja operativo es negativo en 106 millones. El flujo de caja de inversión también es negativo en 316 millones. Esto quiere decir que la empresa tiene un free cash flow negativo y, por lo tanto, si no lo financia con su caja, deberá financiarlo mediante ampliación de capital o emisión de deuda. Vemos que el flujo de caja de financiación es positivo en 578 millones, ya que la empresa ha decidido hacer una ampliación de capital por 549 millones. El incremento de la caja durante el periodo es de 155 millones de dólares y la caja a final de periodo es de 403 millones de dólares. A modo de conclusión, puedes decir que la empresa sigue teniendo un flujo de caja operativo que no es sostenible y, por lo tanto, esto lo obliga a financiarlo mediante venta de inversiones o mediante ampliaciones de capital, como ha hecho, o emisión de deuda. Bien, vamos a hacer análisis técnico de la empresa. Vemos que está cotizando más de 80 dólares por acción. Se encuentra en zona de máximos históricos y tiene una capitalización de mercado de más de 30.000 millones de dólares. También hay que decir que el PER no se puede calcular, ya que la empresa presenta pérdidas. Seguimos con análisis de gráfico. Vemos que a nivel semanal tiene un RSI de 67.75 y a nivel mensual tiene un RSI de 87.39. Si tenemos en cuenta que a partir de 70 se considera sobrecomprada, podemos afirmar que a nivel semanal no estaría sobrecomprada, pero estaría cercana a serlo, y a nivel mensual estaría altamente sobrecomprada. A modo de conclusión, pues decir que la empresa a nivel fundamental, si tenemos en cuenta su nivel de beneficios y patrimonio actual, la empresa estaría extremadamente cara y a nivel técnico la empresa está altamente sobrecomprada. Además, las esperanzas de la vacuna del COVID han hecho que su cotización se eleve a unos niveles muy altos y esto hace que a nivel de largo plazo no sea atractiva su compra y además sea una compra muy arriesgada.